Estas son las noticias de Venezuela. A ver, tenemos el diario El Nacional, la primera página en el día de hoy, cuyo gran titular dice: España ha repatriado desde Venezuela a casi 3.000 personas en los últimos meses. Jesús Silva, el embajador español en Venezuela, detalló que entre los beneficiados se encuentran 1.557 españoles, 722 venezolanos, 263 italianos, 149 alemanes, 13 portugueses y 83 franceses. Indicó que se han fletado 9 vuelos, a los que en septiembre se sumarán otros 2. De estos viajes, 8 fueron desde Maiquetía en dirección a España y uno en ruta inversa para trasladar a un grupo de ciudadanos venezolanos que se encontraban varados en la nación europea. El diplomático reconoce que este último fue el más complicado de todos por los obstáculos que tuvieron que enfrentar. Como buen diplomático no ahonda, pero se entienden los miles de obstáculos que impuso la dictadura. Baja en reportes diarios de COVID-19 se explica porque se hacen menos pruebas, se procesan pocas muestras desde hace una semana. Dice el economista Asdrúbal Oliveros, la economía ha caído 80% desde el año 2013. El economista y director de Ecoanalítica dijo que se trata de una situación inédita para una nación que no ha sufrido un conflicto armado o un desastre natural y esperan una contracción mayor al 30% para final de año. Estados Unidos niega intentos de influir en el caso Saab. La disputa en curso sobre la solicitud de extradición de Alex Saab por parte de Estados Unidos para responder a los cargos de lavado de dinero es un asunto judicial que debe ser decidido por los tribunales independientes de Cabo Verde, dijo la embajada de Estados Unidos en Praia, Cabo Verde. Y tenemos por acá, con relación al plan Héroes de la Salud, Tunnel Bear ofrece VPN gratis a los venezolanos. La oferta de 10 gigabytes por mes la hizo Tunnel Bear en su Twitter como respuesta a un tuit de Juan Guaidó, en el que explica cómo culminar el registro para ser beneficiado del bono Héroes de la Salud. La empresa de servicios de red privada afirmó que ya no es necesario preocuparse por el límite de datos en la plataforma. Es una maravillosa noticia, evidentemente. El diario El Universal, en su primera página, el gobierno asegura que mantendrá la protección social a las empresas. Maduro informó que hasta el 31 de diciembre también estará vigente la prohibición de ejecutar garantía de los créditos. El Tribunal Supremo de Justicia interviene en las directivas de los partidos Bandera Roja y Compromiso País. Suman ya 8 los partidos intervenidos, incluidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Analistas prevén una contracción económica de más del 30% en este año. Y citan de nuevo acá a Asdrúbal Oliveros, quien afirmó que el cuadro económico para Venezuela no es favorable, prevé una contracción superior al 30% para fin de este año. El director de Ecoanalítica detalló que entre 2013 y 2020 la caída de la economía venezolana arrojó un promedio de 80%. La cuarentena ha exacerbado los problemas que enfrenta Venezuela desde hace años, incluida la caída del consumo. La capacidad instalada de la mayoría de los diferentes sectores de la economía está funcionando apenas al 25%. Y leo acá, versión sobre la compra de misiles a Irán genera controversia. Disculpen. El canciller Jorge Arriaza condenó la actitud del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante lo que el funcionario venezolano calificó como falsas acusaciones contra Venezuela, dirigidas a construir la matriz de una compra de armas mortales a Irán.
Carlos Paparoni, no lo identifican aquí, pero el diputado venezolano de Primero Justicia, destacó que la presencia iraní en Venezuela constituye una preocupación y una amenaza para todas las Américas. Y el ex vicecanciller Milos Alcalay anticipó que toda compra de armamento iraní violaría los tratados de Tlatelolco. Esta la información que leo en las primeras páginas tanto de El Nacional como de El Universal. En otras informaciones, por ejemplo, leo en su noticiero: muchos centros asistenciales de salud en Venezuela están altamente ocupados y en algunos casos colapsados, según aseguró el comisionado de salud del gobierno interino José Manuel Olivares en un reporte semanal preparado con datos obtenidos de personal sanitario en distintas instituciones del país. Dice en otra información, leo acá, Fedeagro: las cosechas de alimentos en el país alcanzaron cifras negativas históricas. En la asamblea anual 2020 de Fedeagro, convocada para ayer, el presidente Aquiles Hopkins declaró mediante las plataformas digitales lo siguiente: nos ha tocado enfrentar una de las etapas más críticas de los últimos tiempos en lo político, social y económico, pero especialmente en el sector agroalimentario, que atraviesa su momento más complejo en los últimos 50 años. La producción de cultivos de mayor tradición en el país en 2019, los volúmenes cosechados en las décadas de los años 60 y 70, producto de la recesión, la contribución de la oferta interna al consumo aparente nacional ha alcanzado mínimos históricos, y la insistencia del aparato gubernamental en mantener las políticas públicas responsables de la crisis no avisora el cambio necesario en las tendencias de los indicadores sectoriales. Para los empresarios del campo, la crisis del suministro de combustible no es de reciente data. Al menos son 2 años de dificultades para obtener gasolina o gasoil para mover maquinarias a los centros de producción, de distribución de frutas, hortalizas, cárnicos, lácteos, entre otros rubros. Esa pues la situación. Y cierro con esta información que viene en el pitazo. El presidente interino de la República, Juan Guaidó, alerta sobre un nuevo plan para comprar a líderes opositores. Advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro intenta chantajear o sobornar a diferentes dirigentes políticos para que participen en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esta denuncia la hizo a través de su cuenta en Twitter. El reloj indica en este momento las 7:17 de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Bogotá. La reciente escalada de asesinatos masivos en Colombia no se detendrá solo con el envío de más tropas de las Fuerzas Armadas, sino con una fuerte inversión social y una mayor presencia del Estado, que son necesarias para poner fin a la violencia, según dijo un funcionario de seguridad de alto rango, que acá no identifican. Colombia, de 50 millones de habitantes, enfrenta un conflicto interno desde hace más de medio siglo, en el que la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en el 2016, y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha, se enfrentan entre sí y a las Fuerzas Armadas del Estado. Y siguiendo en Colombia, en respuesta a una solicitud hecha el 19 de agosto por el director de Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, con el objetivo de reanudar el transporte internacional de pasajeros por vía aérea, el Ministerio de Salud conceptuó ayer que no persisten las condiciones para mantener cerrados los vuelos internacionales desde y hacia las grandes capitales del país. Se da pues luz verde a los vuelos internacionales en Colombia. Argentina superó por primera vez desde que se desató la pandemia los 10.000 casos positivos en un día, al registrar 10.550 nuevos contagios, lo que llevó a un total de 370.188 infecciones. Y en otra noticia de la Argentina,
Argentina inició formalmente en el día de ayer conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para acordar un nuevo programa crediticio, luego de que el fallido plan cerrado hace 2 años no lograra evitar una honda crisis económica en el país. El comienzo del diálogo es otro paso de Argentina para encauzar sus dificultades financieras poco después de que la nación austral cerrara un trato con sus acreedores de bonos bajo ley extranjera para reestructurar deuda por cerca de 65.000 millones de dólares. Pasamos a Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó que el presupuesto presentado a su gabinete y a los legisladores, que aún debe ser aprobado por el Parlamento, es austero y que no subirá los impuestos, una de sus promesas de campaña electoral. Este es un presupuesto austero, de ahorro. Vamos a cumplir con el compromiso electoral que obviamente se atrasó por el COVID, que es de un ahorro en el gasto público en torno a 900 millones de dólares. Brasil llega a 117.666 muertes por coronavirus, 6 meses después del primer caso. Ayer reportaron 1.086 nuevas muertes. Y Perú pasa a ser el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por el COVID. Ayer Perú pasó a ser el país con la mayor mortalidad después de que Bélgica corrigiera su cifra de fallecidos por el coronavirus y restara 121 decesos a su balance del impacto de la enfermedad. Siguiendo en el Perú, cientos de médicos y enfermeros marcharon en demanda de más equipos de protección y mejores condiciones laborales en momentos en que el país registra un rebrote del coronavirus con más de 600.000 casos confirmados. En Ecuador, el expresidente Abdallah Bucaram, de 68 años, sufrió una afección cardíaca y fue asilado en una clínica de la ciudad de Guayaquil, en donde cumplía un arresto domiciliario por una investigación judicial sobre supuesta delincuencia organizada. La presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, calificó a Evo Morales de abusivo depredador de niñas. Yanine Áñez se refirió a denuncias en declaraciones a los medios de un acto en La Paz, en las que aseguró sentirse avergonzada por lo que calificó de abominable en referencia a las acusaciones contra Morales por supuestas relaciones con chicas menores de edad cuando él era presidente. Y el Banco Central de México estima que la economía local podría caer hasta 12.8% en este año, en el escenario más pesimista debido a los efectos de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre sobre su duración, según el informe trimestral divulgado en el día de ayer. Cierro con la primera página del diario La Prensa en Managua. Estragos en el Caribe por las lluvias. El territorio de Huanquimaya, Río Coco abajo, es una de las zonas de mayor afectación. El reloj indica 7:23 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 27 de agosto. Vamos a comenzar en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, conversando con Jocelyn Pruna de Telemundo. A propósito de los disturbios, protestas que se han dado en el estado. Hasta ahora 2 muertos, 1 herido durante los disturbios. Un menor de edad ha sido detenido. Esto luego de otra balacera en donde la policía agredió o atacó a un afroamericano. De Milwaukee vamos allí a ir a la Ciudad de México, donde está la periodista y directora de Efecto Cocuyo, nuestra muy estimada Luzmely Reyes. Venezuela, una inercia hacia la nada, a propósito de un reportaje que ellos han publicado. Y esto lo vamos a conversar, pues vamos a ocuparnos de la realidad venezolana con Luzmely Reyes. De Ciudad de México vamos a la ciudad de Miami para conversar
con J.C. Planas, abogado republicano, especializado en asuntos electorales. Y él forma parte del grupo Republicanos por Biden, porque la unidad del partido republicano se ha resquebrajado y hay prominentes republicanos que están apoyando al ex vicepresidente. El proyecto Lincoln, por ejemplo, es precisamente de republicanos. Vamos a conversar entonces a propósito de esto con el señor Planas. De Miami vamos a ir a Caracas para conversar con nuestro querido amigo Aquiles Báez, el maestro guitarrista y excelente compositor. La música nos salva. Será un concierto de recaudación para la compra de caretas o escudos faciales de protección a beneficio del personal de salud. Esto es un evento organizado por la ONG Prepara Familia, y Aquiles y su esposa, la doctora Ana Isabel Domínguez, interpretarán temas de música venezolana durante 1 hora. Naki Soto y Luis Carlos Díaz serán los presentadores. Será un evento importante, solidario por demás, y por supuesto nos sumamos nosotros desde nuestra modesta contribución y vamos a conversar al respecto entonces con Aquiles Báez. Luego vamos a seguir en Caracas para conversar con Andrés Caleca, quien fuera rector y presidente del Consejo Nacional Electoral. Con él vamos a abordar y analizar la situación global del país. Una de las cosas que me critico actualmente es haber abandonado la política, haber dicho hasta aquí llego, y resulta que el país cayó en manos de los peores, declaró recientemente. Luego vamos a ir hasta Menorca para conversar con Joan Pons Laplana, enfermero del hospital de Sheffield. El miedo al COVID y el amor a la vida motivaron a Joan a participar como voluntario para la aplicación de la vacuna de la Universidad de Oxford, la cual se encuentra en su fase 3. Queremos el testimonio de un voluntario pues a la vacuna. Los voluntarios evidentemente corren riesgos severos, pero queremos el testimonio de este voluntario, este enfermero, Joan Pons Laplana, en Menorca. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 27 de agosto del año 2020. Y el reloj indica que ya son las 7:27 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Son mafias las que comercializan las materias primas que necesitan los empresarios. Eso lo ha declarado Nicolás Maduro y aparece publicado en el portal El Pitazo de Caracas. El gobernante reclamó que las empresas bajo control del Estado no toman en cuenta las necesidades de los sectores económicos ni producen la materia prima necesaria para cubrir la demanda nacional. Si algo llama la atención de la manera de declarar de este individuo, es que él pareciera un ocioso esquinero, uno de esos individuos que no tiene más cosa que hacer, se recuesta de una pared, pone el pie contra la pared y habla con otro ocioso que está por allí cerca o que pasa. Y así pues, como quien no quiere la cosa, chicos, son mafias las que comercializan las materias primas que necesitan los empresarios. Como si no tuviera que hacer nada, como si él fuera inocente de todo lo que está ocurriendo, como si apenas hubiese llegado al Palacio de Miraflores y no tuviésemos ya demasiados años, desgraciados años con su gobierno encima. Como bien dice Asdrúbal Oliveros, la economía ha caído 80% desde el 2013.
el año precisamente en que oficialmente asumió el poder este individuo, Nicolás Maduro. Y subrayo el oficialmente porque venía gobernando desde el año previo, cuando Hugo Chávez estaba convaleciente o quizá muerto ya en la ciudad de La Habana. Y ahora habla pues como el ocioso de la esquina, como si nada fuera con él.